Agradecemos al Señor nuevamente por reunirnos en su santa presencia. Vamos a meditar su santa palabra. Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Ahora vamos a meditar un poquito otra vez, brevemente. Capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a mirar la unidad de Israel en el principio, la unidad del pueblo de Israel, y eso justamente es una breve historia del pueblo de Israel. Vamos a mirar con la ayuda del Señor. Leemos entonces en el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la ayuda del Señor. Bendito Padre Celestial, Jesús. Amén. Entonces, como dije, aquí vemos la unidad del pueblo de Israel. Como dije, queremos estudiar un poquito la historia de Israel. Así fue llamado el nieto de Abraham, Jacob. Y vamos a ver cómo Dios le cambió su nombre. Se llamaba Jacob y le puso Dios Israel. Y vamos a mirar todo eso con la ayuda del Señor. Vamos a mirar en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y encontramos hablando primero de Israel, luego habla de Jacob. Dice: vendrá de Sión el libertador, la última parte, que apartará de Jacob la impiedad. Y ya sabemos nosotros, como hemos dicho, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, y así. Pero vamos a mirar que él fue elegido por Dios, para una misión en cuatro maneras. Y esto es lo que vamos a meditar un poquito con la ayuda del Señor. Y encontramos su origen del pueblo judío, a Abraham, en la profecía de Isaías, capítulo 51, versículo 2. Profecía de Isaías, el capítulo 51 y el versículo 2. Isaías capítulo 51, versículo 2 dice: mirad a Abraham, vuestro padre,
y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije, lo multipliqué. Lo llamé, lo bendije, lo multipliqué. Todo ha hecho Dios por Abraham, porque Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza, a pesar de todas las circunstancias adversas que pasó también, él creyó, se fortaleció en fe, dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer. Y entonces Dios también tuvo su oportunidad de cumplir su palabra con Abraham, porque lo que necesita Dios es que nosotros podamos creer lo que Él dice. Entonces, Él va a tener su oportunidad de manifestar su gracia, su poder a favor de todo aquel que cree, sin acepción de personas. Gracias al Señor, y como hemos dicho, fue elegido para una misión en 4 maneras. Y el primer punto dice: para testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. En medio de la idolatría universal. Y gracias a Dios que de la nación de Israel vino a nosotros la palabra de Dios, a través del cual hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Y seguimos conociendo todo lo que podemos alcanzar mediante, vamos a decir que el pueblo de Israel recibió la palabra. Y eso todo vamos a mirar con la ayuda del Señor. Entonces, para testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. Vamos a mirar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Nosotros sabemos que Dios en 3 personas, pero una sola naturaleza y un solo propósito también. Gracias al Señor. Y así, entonces, así vamos a comparar con la profecía de Isaías en el capítulo 43. Profecía de Isaías en el capítulo 43. Vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Profecía de Isaías, capítulo 43. Los versículos 10, 11 y 12 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, llamado siervo entonces también Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué lindo. Ni lo será después de mí, dice. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Gracias a Dios que nosotros también ahora somos los testigos por la gracia del Señor. Pero como hemos dicho, la salvación vino a nosotros de los judíos, porque el mismo Señor Jesucristo, que nació en Belén de Judá, entonces legítimamente judío. Él nació en Belén de Judá. Entonces, como dije, nuestro Señor Jesucristo, un legítimo judío, y que todas las escrituras se cumplió en él. Gracias al Señor. Y así entonces
como ya dijimos, para testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. Nosotros conocemos estos versos, por ejemplo, mediante que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y eso es lo que por su gracia estamos aprendiendo, conocerle más, porque eso es lo que también es el deseo de nuestro Dios, como tenemos en la profecía de Jeremías, que eso es lo que a Dios le agrada, que podamos entenderle, comprenderle, conocerle, y así para que podamos aprovechar todo, porque eso es lo que Él desea, bendecir a su pueblo realmente, bendecir a su pueblo. Y el segundo punto, a que fue llamado, vamos a decir, Jacob, como hemos dicho, el nieto de Abraham, para ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero, para servir lo que es servir al Dios verdadero, que hay bendición en servir a este Dios todopoderoso, Dios único y verdadero. Gracias al Señor. Vamos a mirar en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio, capítulo 33. Por eso tenemos que agradecer por Israel, orar por ellos, siempre con la ayuda del Señor. Deuteronomio, capítulo 33. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y a Jacob también. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Así que no tenemos que hablar mal contra Israel con la ayuda del Señor. Deuteronomio 33 es del versículo 26 hasta 29. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará solamente sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Gracias a Dios. Y estas promesas también se traspasó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces, con la ayuda del Señor también tenemos que nosotros creer y apropiarnos de todas las promesas de nuestro Dios. Y gracias a Dios que hay, según los estudios, los 1500 promesas escritas en la Biblia. Y todo está a nuestro favor en el nombre de Jesús, por medio de Él, gracias al Señor. Y así entonces encontramos que para ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero. Servir al Dios verdadero. Entonces, Dios desea también mostrarse a través de sus hijos, a través de su pueblo Israel, primeramente, y luego a través de su iglesia. Gracias al Señor. Y aún dice a los principados y potestades, que Dios le dio autoridad también a nuestro Señor Jesucristo, toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra también. Gracias al Señor.
Vamos a mirar también en el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17, los versículos 20 y 21. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Y así nosotros sabemos que la nación se formó en Egipto y de ahí le sacó Dios para, dice, plantarlo en la tierra de Canaán, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Como vemos, qué hermoso versículo, dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y cuanto más le conocemos, más le vamos a respetar y querer servirle con temor y reverencia, porque eso es lo que Él desea de nosotros, que le sirvamos con temor y reverencia. Así está en la profecía también de Zacarías, en el Evangelio de Lucas, que su pueblo le sirva con temor y mucha reverencia. Y así, el Salmo 144. Salmo 144. Desde el versículo 13 hasta el 15. Salmo 144, verso 13 dice: nuestros graneros llenos, provisto de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Esto también refiere a orar por los pastores, por los que están al frente de la obra siempre, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Y solo otra vez con la ayuda del Señor es el que nos da la fuerza, da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Y para el trabajo dice: no tengamos asalto ni que hacer salida, ni gritos de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y ya sabemos que por causa del pecado el mundo se va corrompiendo, porque la gente rechaza a Dios. Por eso el mundo y los engañadores, siendo engañados, dice, van de mal en peor. Pero los creyentes que conocen y están rindiendo su vida al Señor, entonces son los medios por los cuales todavía Dios, podemos decir, está dando oportunidad a los pecadores a arrepentirse y aceptar a Jesús como Salvador, y a nosotros los creyentes la oportunidad de separarnos completamente del mundo, separarnos de las cosas que nos agrada a Dios, para que podamos estar preparados para la venida del Señor. Y estamos muy cerca. Siempre escuchamos decir a los hermanos su pronta venida, Pero la profecía nos dice, podemos mirar en la profecía de Habacuc para tener paciencia realmente.
porque la venida del Señor está cerca, pero todavía no viene y muchos cuestionan, muchos hablan en contra de eso, pero nosotros con la ayuda del Señor tenemos que seguir creyendo, esperando al Señor. La profecía de Habacuc, vamos a mirar. Siempre es bueno leer la palabra de Dios constantemente. Y la palabra de Dios es lo que aumenta también nuestra fe, nuestra confianza. Entonces vamos a seguir creyendo, confiando en el Señor. La profecía de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 3, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ya estamos nosotros sobre tiempo cumplido, según las Escrituras. Entonces, tiempo cumplido ya, pero estamos en la prolongación de su gracia y su misericordia. Pero aquí nos exhorta: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, espéralo. Y eso es lo que estamos haciendo por su gracia y su misericordia. Y qué hermoso es que Él se preocupa más por nuestro crecimiento espiritual que nosotros mismos. Nosotros a veces no nos preocupamos, pero tenemos que sí preocuparnos. ¿Cómo estamos? Si viene Él, ¿vamos a ir o vamos a quedar? Porque Él vendrá y no tardará, dice. Aunque tardare, aparentemente, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá y no tardará. Entonces, gracias al Señor por su palabra que nos ayuda a seguir adelante. Por eso agradecemos por este campamento, porque como dije, es una oportunidad que Él nos está dando para hacer una decisión firme de rendir nuestra vida al Señor. Aunque eso también significa que el enemigo se va a levantar más, pero Él ya fue vencido. Tenemos plena confianza. Los que confían en Jehová, los que creen en Jehová, los que esperan en Jehová, no serán avergonzados. Ninguno de los que estamos esperando, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y así es realmente. Entonces, con toda confianza vamos a estar esperando la venida de nuestro Señor. Y vamos a mirar el tercer punto, entonces, que fue llamado para ser, como habíamos dicho, teniendo una misión en 4 maneras. El tercer punto, entonces vamos a considerar: para recibir, preservar y transmitir las Escrituras sagradas. Para recibir, preservar y transmitir. Entonces, hasta ahora, gracias al Señor, el pueblo de Israel no cumplió a cabalidad, pero sí cumplió también, porque por eso tenemos la palabra de Dios. Yo suelo agradecer a Dios por tanto sufrimiento de su pueblo, pero nunca le desamparó, nunca le descuidó totalmente. En Babilonia, cuando estuvieron esclavizados allí, Dios hizo maravillas con ellos, con Daniel, con Ezequiel y después con Mardoqueo. Dios, hacedor de prodigios y de maravillas.
aunque dice, no figura el nombre de Dios en el libro de Esther, que relata los acontecimientos en Babilonia, pero Dios cuidó de ellos, le defendió, le enriqueció. Lo mismo nomás en países extraños. Ellos eran esclavos, pero al final se engrandeció más que los de Babilonia. Y así es nuestro Dios. Así también somos en este mundo, pero nosotros no debemos de buscar la grandeza aquí. Si el Señor nos da, amén. Si no nos da, estemos contentos con lo que tenemos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Constantemente está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, si creemos, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vamos a mirar la referencia en cuanto a recibir, preservar y transmitir las escrituras sagradas. Deuteronomio capítulo 4. Libro de Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 hasta 8. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Qué lindo, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta es vuestra sabiduría, dice. Gracias al Señor. Entonces, cuanto más conocemos la palabra, ahí está la sabiduría que Dios desea que tengamos. Conocerle a Él. Gracias al Señor. Y así. Y estas palabras, si es posible, hay que leer otra vez, hay que repetir. Y a los reyes que iban a tener Israel, dice Dios, ya le puso una condición también, de que el rey tenía que agarrar una pluma y un lugar donde anotar la ley, aunque estaba, vamos a decir, al cuidado de los sacerdotes, pero el rey tenía que escribir él mismo esa ley. ¿Para qué? Porque así van a aprender mejor. Por eso siempre decimos en la escuela que es mejor anotar que grabar o tener en la computadora, porque después para encontrar ahí le va a demorar muchísimo más. Pero si tenés en un cuaderno, agarrá y también uno se acuerda de lo que escribió. Más fácil acordarse de lo que uno ha escrito que de lo que escuchó nomás. Entonces Dios es sabio y así también quiere que sean sus hijos. Dice verso 6, guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y así, gracias al Señor. Y tenemos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Vamos a mirar qué nos dice nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles.
capítulo 3, los versículos 1 y 2. Nos maravilla realmente la palabra de Dios y es dulce a nuestro paladar. Solamente a la vieja creación no le gusta de obedecer, pero dice la palabra, el mayor, que es la vieja creación, servirá al menor, que es la nueva creación en nosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Le ha sido confiado. Y después traspasó a nosotros. Después, gracias al Señor, porque hemos creído y así. Y leyendo las Escrituras encontramos que primeramente se predicó en Jerusalén, en Judea, en Galilea y en todos los términos de la tierra. Después se dio el mandamiento para la predicación de la palabra de Dios. Y así se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es el que vigila sobre su palabra, el que vela sobre su palabra. Y aún en los cielos dice que está escrita la palabra de Dios. Y gracias al Señor por su fidelidad. Y vamos a mirar el cuarto punto. Cuarto punto. Dice, a fin de ser el medio humano para la encarnación del Mesías. A fin de ser, como hemos dicho, que recibió una misión en 4 maneras. Y el cuarto punto entonces es a fin de ser el medio humano para la encarnación del Mesías. Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a mirar. Libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así entonces la redención está indicada primeramente. La redención indicada. Dios indica que va a haber un redentor. Y así dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así el enemigo, podemos decir que incitó la muerte de Cristo, pero le hirió en el calcañar nomás. Pero con su muerte, dice, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruyó, dice la palabra, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces la redención indicada primeramente. En el capítulo 12 de Génesis, verso 3, estamos hablando de que Israel es el medio humano por medio del cual vino nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todos los que creen, y en ese entramos nosotros, que hemos creído, sea para salvación y sea de creer más para poseer más, pero por ser salvos, por haber renacido, ya pertenecemos a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias al Señor. Entonces, en el capítulo 22, verso 28 en Génesis, capítulo 22, Génesis 22, 18.
En tu simiente, este se refiere directamente a nuestro Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué grande es el premio de la obediencia. Nos alcanzó inclusive hasta nosotros, a los gentiles, porque Abraham creyó la palabra de Dios, obedeció, y así dice: en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias al Señor. Y así entonces nos alcanzó la bendición. El capítulo 28 en Génesis vamos a encontrar ya hablando con Jacob, capítulo 28, versículo 10 hasta 14. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así vemos dirigiéndose a Jacob. Este ya es el nieto de Abraham. Primero Abraham también le dijo en el capítulo 12 y en el 22, pero aquí ya se refiere directamente a Jacob. Y así, entonces, hasta el verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gracias al Señor. Ellos creyeron. Y vamos a leer todo, no vamos a leer todas las referencias porque ya llegó nuestra hora. Y entonces encontramos que, de acuerdo a los profetas, Israel recogida de entre las naciones, restaurará a su pueblo, convertida. Su pueblo se tiene que convertir porque se hicieron vanos. Ellos pidieron la ley, Dios les dio la ley, pero no pudieron guardar y no creyeron la gracia todavía, hasta ahora como nación. Pero muchos de los judíos que aceptaron también a su Mesías, los apóstoles, por ejemplo, son judíos todos, y así comenzó la iglesia de los judíos, y así va a terminar también de los judíos. Y así entonces restaurará a su pueblo convertida. Aún deberán tener su más grande exaltación y gloria en la tierra. Más van a tener su exaltación más grande. Podemos leer la profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 8, para dejar. Y como dije, no tenemos tiempo para desarrollar todo, pero gracias a Dios ya entendemos que Jacob fue llamado, elegido por Dios para una misión en 4 maneras. Y así, la profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 8.
12, verso 8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces va a ser muy engrandecido Israel en el milenio. Pero nosotros todos estaremos ya con el Señor en el segundo cielo, donde estará, dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra.